Hola a todos, mi nombre es Joel Llera, soy profesor de matemáticas y a día de hoy me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. En este vídeo vamos a continuar con las ecuaciones sin ecuaciones y nos vamos a centrar en las raíces de los polinomios y su factorización. Es un vídeo dirigido principalmente a estudiantes de primero de bachillerato, aunque puede ser útil para otras personas. Bien, en el vídeo anterior vimos que era un polinomio y en este vídeo vamos a ver el concepto de raíz, qué es lo que es la raíz de un polinomio. Se dice que un número a es la raíz de un polinomio p en x si se cumple que el valor numérico del polinomio para x igual a a es 0. O sea, que si nosotros evaluamos el polinomio en a y nos da 0, entonces se dice que a es la raíz. La idea de la raíz de un polinomio van a ser aquellos valores que anulen la función, van a ser los ceros de esa función polinómica. O desde el punto de vista gráfico, notemos que van a ser los valores, ¿vale?, que cortan al eje x, ¿no?, de dicha función. Esos van a ser los valores en los que p en a o p en x va a ser igual a 0. Entonces lo que estamos buscando son esos valores. Notemos que vamos a proponer un ejemplo. Tenemos este polinomio x cuadrado más 3x más 2. Y bueno, vamos a ver qué ocurre si evaluamos en menos 1 y en 2. Notemos que en menos 1, cuando evaluamos, obtenemos que da menos x menos 1 al cuadrado, pero como está elevado al cuadrado, esto queda igual a 1, positivo, ¿vale? Y aquí tenemos más menos 1, o sea, 3 por menos 1, esto da menos 3. Y aquí tenemos 2, 2 más 1 es 3, menos 3 es 0, con lo cual menos 1 es raíz de p en x. Por otra parte, si evaluamos en 2, aquí tenemos 2 al cuadrado, que es 4, más 2 por 3, que es 6, ya van 10, y más 2 es 12. Con lo cual 2 no es una raíz del polinomio p en x. Si un polinomio tiene raíces enteras, en este caso ya vimos que menos 1 era raíz, entonces esas raíces tienen que ser divisores del término independiente. ¿Cuáles son los divisores de 2? Pues son más menos 1, fíjense, pueden ser positivos o negativos, y más menos 2. ¿Vale? Son los únicos divisores de 2. Si nos fijamos, lo que estamos buscando son unos valores que multiplicados nos den 2 positivo y que sumados nos den 3. Esos valores van a ser el menos 1 y el menos 2 en realidad. El menos 1 ya vimos que era raíz, probemos con menos 2, por ejemplo. Si evaluamos aquí en menos 2, ¿no?, si tenemos p en menos 2, ¿eso qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 2 al cuadrado, que esto va a ser igual a 4, más 3 por menos 2, más 2. ¿Vale? Esto va a ser 4, más entre paréntesis menos 6, más 2, y esto es igual a 0. Y otro aspecto importante es que el número de raíces reales en un polinomio siempre es menor o igual que su grado. Raíces reales, es importante. No cualquier raíz, o sea, reales. Siempre va a ser menor o igual que su grado. Nunca va a poder ser mayor. ¿Vale? Puede que un polinomio tenga menos raíces reales que el grado que tiene, pero nunca va a poder tener más raíces que el grado que tiene. Veamos un ejemplo de cómo calcular las raíces de un polinomio. Tenemos este polinomio. Notemos, lo primero es que no tiene término independiente, con lo cual digamos que no podemos hallar los divisores del término independiente. Pero si no tiene término independiente, significa que podemos sacar factor común x elevado a algo, donde ese algo va a ser el menor grado, digamos que la x que tenga el menor grado en los monomios que tenemos. En este caso sería x cuadrado. Con lo cual podemos sacar x cuadrado factor común y lo que nos quedaría sería esto, x al cubo más x cuadrado menos 17x más 15. De esto que sacamos, pues que x igual a 0 va a ser una de las raíces de este polinomio, ¿vale? Porque si esto es igual a 0, notemos que si esto es igual a 0, significa que hay dos posibilidades. O x es igual a 0, o x cuadrado es igual a 0, o la otra posibilidad es que x al cubo más x al cuadrado menos 17x
más 15 sea igual a 0. Eso para cualquier número que evaluemos, ¿vale? Esas son las dos posibilidades que hay. O uno es 0 o el otro tiene que ser igual a 0. Con lo cual lo que nos queda es ver para qué valores se cumple esta condición. ¿Vale? Tenemos otro polinomio, ahora es de grado 3, y lo que hacemos es buscar en los divisores del término independiente, a ver si existiese alguna raíz entera. Los divisores del término independiente son más menos 1, más menos 3, más menos 5 y más menos 15. Entonces, para comprobar si ya, o sea, alguno de estos es divisor del término independiente, lo que hacemos es realizar una división entre x menos a. Notemos que si tenemos un polinomio p en x, que se escribe como q en x, otro polinomio, por x menos a, ¿vale? Si esto significa que este polinomio p en x es divisible por x menos a, si él es divisible por x menos a, significa que si evaluamos aquí en a, vamos a obtener que esta expresión es 0, esta expresión por q en x, sea lo que valga q en x, va a ser 0, con lo cual p en a va a ser igual a 0. O sea que si un polinomio es divisible por x menos a, significa que a va a ser raíz de dicho polinomio, ¿vale? Y para ello lo que se hace es aplicar la regla de Ruffini y buscar que nos dé resto 0. Si el resto es 0, significa que ese valor x menos a divide al polinomio que estamos tratando de estudiar, o lo que es lo mismo que a es raíz de dicho polinomio. Para ello bajamos, por ejemplo, probemos con 1, bajamos el 1, multiplicamos y obtenemos 1 más 1, 2, 1 por 2 es 2, sumamos y nos da menos 15, y 1 por menos 15 es menos 15 y al sumar da 0. ¿Qué significa eso? Que x menos 1 es uno de los factores del polinomio que estamos estudiando, de x al cubo más x cuadrado menos 17x más 15. O lo que es lo mismo que x igual a 1 es raíz de dicho polinomio. ¿Vale? Ahora nos queda este otro polinomio, ¿vale? De aquí que hemos de esto, ¿qué sacamos? Sacamos que nuestro polinomio, este que está acá, p en x, o sea, p en x en general, va a ser igual a x al cuadrado, que era el factor común que habíamos sacado, por x menos 1, que es lo que obtenemos de aplicar Ruffini aquí, por lo que nos va quedando aquí, que sería x cuadrado más 2x menos 15. Vale, es importante en cierta medida aplicar este paso, porque a veces al variar lo que ocurre aquí, o sea, al tener otros valores acá, que no sea, por ejemplo, si no hubiésemos tenido 15, hubiésemos tenido un 5 o un 3, eso significaría que ya hay menos raíces en las que tendríamos que evaluar en principio, ¿vale? Entonces, seguimos teniendo el mismo conjunto, ya probamos con 1, uno podría probar con menos 1, tal vez ves que no se cumple. El siguiente con el que se prueba es con 3. Bajamos el 1, el orden en que probemos es indiferente, ¿vale? 3 por 1 es igual a 3, 2 más 3 es 5 y 3 por 5 es 15 y nos da 0. De aquí se deduce, aquí teníamos que x igual a 1 era una raíz y de aquí se deduce que x igual a 3 es otra raíz. Con lo cual p en x también puede escribirse como x al cuadrado por x menos 1 por x menos 3 por lo que queda, que es por x más 5. De esto aquí sale x y 5. Con lo cual ya lo tenemos. O sea, la otra raíz va a ser igual a x igual a menos 5. ¿Vale? Y ya tendríamos, primero tendríamos todas las raíces del polinomio, pero además tendríamos la descomposición del polinomio. Notemos que hallar las raíces del polinomio es equivalente a descomponer el polinomio realmente. Al sacar factor común a una potencia de x, el polinomio siempre tiene a 0 como raíz, ¿vale? Es lo que hemos comprobado anteriormente, que si nosotros evaluamos aquí en 0, obtenemos 0 por otra cosa, y eso siempre va a 0 por algo, va a ser siempre 0.
Y cuando 1 es raíz del polinomio, pues vemos que la suma de sus coeficientes es 0. Claro, al evaluar, por ejemplo, este originalmente en x igual a 1, que era raíz, y sumamos, ¿qué tenemos? Esto es igual a 1, esto es igual a 1, esto es igual a menos 17 por el coeficiente que está delante, y esto es igual a 15. Entonces 15 más 1 es 17 positivo, menos 17 da 0. Entonces para ver si 1 es raíz solamente basta con sumar los coeficientes. Si los coeficientes, la suma de los coeficientes es 0, respetando los signos, ¿no?, que anteceden a cada coeficiente, pues entonces el x igual a 1 va a ser raíz del polinomio. Bien, veamos qué es la factorización de un polinomio. Pues esto consiste en escribirlo como un producto de polinomios del menor grado posible, ¿vale? En el anterior ejemplo pudimos ver cómo factorizamos escribiendo como el producto de grado 1, elementos, bueno, es x cuadrado y los otros eran elementos de grado 1 porque eran las raíces del polinomio. Para ello podemos intentar sacar un factor común, como hicimos en el caso anterior, usar desigualdades notables, el x cuadrado menos a cuadrado o x cuadrado más a, o sea, ver si hay alguna igualdad notable que podamos notar, o intentar utilizar las reglas de Ruffini. Esas son algunas de las estrategias que podemos utilizar para intentar descomponer un polinomio. Después veremos que hay más. O sea, la idea, pero esencialmente otra también es, que aquí no se menciona en el libro en este momento, pero es importante, es encontrar las raíces del polinomio, porque a fin de cuentas, factorizar, si el polinomio tuviera raíces, pues entonces va a tener, si el polinomio tiene raíz a, entonces x menos a va a ser uno de los factores de dicho polinomio. Pues si tenemos 9x a la 6 más 13x5 más menos 23x cuadrado más 13x menos 2x al cuadrado, notemos que aquí lo primero es que este no tiene término independiente, con lo cual va a tener al grado, a la x que aparece elevado al menor grado como coeficiente, como factor común, x al cuadrado, ¿vale? Entonces podemos sacar factor común x al cuadrado, como hacen acá, y lo que obtenemos es x al cuadrado multiplicando a un polinomio de grado 4, 9x a la 4 más 3x al cubo menos 23x cuadrado más 13x menos 2. Y en el otro sí no ocurre esto, porque tiene término independiente, con lo cual no tenemos factor común que podamos hallar. Después podríamos intentar, como paso 2, pues buscar, podríamos buscar las raíces enteras utilizando la regla de Ruffini. O sea, las posibles raíces enteras son más menos 1 y más menos 2, y aquí tenemos menos 12, con lo cual las posibles raíces van a ser más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6 y más menos 12. Son bastantes, ¿vale? Entonces, para el primero, pues como es relativamente sencillo, podemos probar con 1, 9 por 1 es 9, aquí obtenemos el 12, o sea, 3 y 9 es 12, 1 por 12 es 12, al sumar esto da menos 11, y 1 por menos 11 es menos 11, al sumar obtenemos 2, y 2 por 1, 2, y obtenemos un 0. ¿Esto de aquí qué significa? Que nuestro polinomio p en x va a ser igual a ¿qué? A x cuadrado por x cuadrado, que era el factor común que habíamos obtenido anteriormente, por x menos 1, ¿vale? De aquí, de que x igual a 1 es raíz del polinomio, por lo que tenemos acá. En este caso sería 9x al cuadrado, 9x al cubo, perdón, más 12x al cuadrado menos 11x más 2. Entonces esta va a ser una descomposición en factores de dicho polinomio. Pero todavía, o sea, aquí nos queda un polinomio de grado 3 que, bueno, podemos ver si tiene alguna otra raíz entera. Notemos que queda 2 en el término independiente, con lo cual las raíces pues pueden ser
igual las mismas, más menos 1 más menos 2. Podemos probar con menos 1, veremos que no va a dar 0 la evaluación, con lo cual podemos luego utilizar menos 2. Fíjense que menos 2 por 9 es menos 18, al sumar da menos 6, menos 2 por menos 6 es 12, al sumar da 1, y menos 2 por 1 da menos 2, y al sumar esto da 0. Con lo cual obtenemos este otro de aquí, sale que p en x es igual a este polinomio, ¿vale? Por x menos 1 por x al cuadrado. Entonces ya este no tiene raíces enteras, pero aquí veremos posteriormente que este es un polinomio de grado 2, ¿vale? Con lo cual hallar las raíces de este polinomio es como resolver la ecuación de segundo grado 9x cuadrado menos 6x más 1, y lo que podemos hacer es utilizar la igual a 0. Tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado, y esta ecuación de segundo grado tiene solución, recordemos, si b al cuadrado menos 4ac es mayor que 0. O sea, si 36 menos 9 por 4 más 1, si esto da 0. Que en este caso, como es igual a 0, fíjense, 6 por 6 es 36, 9 por 4 por 1 es 36, da igual a 0, con lo cual las raíces de este polinomio, las que van a quedar, ¿cuáles van a ser? Pues va a ser menos b sobre 2a. 6 sobre 18. Y esto es igual a 1/3. Y si evaluamos el polinomio en 1/3, vamos a ver efectivamente que da 0. Con lo cual, la descomposición completa de este polinomio realmente sería la siguiente. Sería, o sea, p en x va a ser igual a x al cuadrado por x menos 1 por, como menos 2 es raíz, por x más 2, ¿vale? Y ahora tendríamos dos valores que serían dos raíces asociadas al valor 1/3. Entonces sería x menos 1/3 y esto elevado al cuadrado, ¿vale? Esa sería la descomposición de p en x. Otra manera de haberlo hecho es, por ejemplo, si nos percatamos de que este polinomio, o sea, 9x cuadrados más 6x más 1, pues es un cuadrado, es el cuadrado de una diferencia de x más 3 menos 1 y todo eso elevado al cuadrado. Notemos que esto es equivalente a tener x menos 1/3 al cuadrado, ¿vale? Que es lo que habíamos hallado utilizando el discriminante y la regla, la forma de resolver ecuaciones de segundo grado. En el caso del segundo polinomio, o sea, que tenemos que sus divisores son más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6 y más menos 12, y el polinomio es x al cubo menos 3x cuadrado más 4x menos 12, podemos ir evaluando con diferentes. Aquí vamos a evaluar directamente en un valor que sabemos que va a ser raíz, que es 3. Entonces 3 por 1 es 3, cuando se suma esto da 0, 3 por 0 es 0, aquí obtenemos un 4, y 4 por 3 es 12 y se elimina. Y queda x al cuadrado más 4. Notemos que esto no tiene raíces reales porque las raíces van a ser los valores que anulen esta expresión. Pero esta expresión, al tener un término al cuadrado que es positivo más otro término que es positivo, pues siempre va a ser mayor que 0 y con lo cual no va a tener ninguna raíz. Con lo cual la descomposición de dicho polinomio es x menos 3 por x al cuadrado más 4.
Bien, si a es raíz de un polinomio, entonces x menos a es divisor de dicho polinomio. Eso ya lo habíamos comentado. Y existen polinomios que no tienen raíces reales. Por ejemplo, x cuadrado más 1 pues no va a tener raíces reales. ¿Por qué? Porque tiene lo que ya comentamos, un término elevado al cuadrado que va a ser positivo, más otro término que es positivo, eso va a dar un término positivo, con lo cual es mayor que 0. Y si es mayor que 0, pues no va a tener raíces dicho polinomio. En realidad, cuando lleguemos a los números complejos, veremos que las raíces de este polinomio van a ser complejas. Estos polinomios, pues ya no podemos factorizarlos más, ya están en su mínima expresión. Vamos a ver lo que anteriormente vimos, que son las ecuaciones de segundo grado. En ocasiones, cuando descomponemos un polinomio, llegamos a una ecuación de segundo grado. Y esta sí tenemos una solución, o al menos una forma de saber si tienen soluciones o no, y podemos obtener las soluciones sea cuales sean. Notemos que los polinomios de grado mayor que 2, pues teníamos que estar probando con si tienen raíces enteras y demás, utilizando Ruffini, pero en esta, sea como sean las raíces, vamos a poder saberlo. Notemos que la ecuación de segundo grado es una igualdad algebraica, o sea, esencialmente, aunque se ve dentro del álgebra, y es una ecuación algebraica, en realidad es como si tuviésemos esta función f en x igual a ax al cuadrado más bx más c, y lo que estuviésemos buscando es cuando f en x es igual a 0. ¿Vale? Lo que estamos hallando son los ceros de esa función o los ceros de dicho polinomio. Entonces sabemos que a, b y c pues son números reales y bueno, a debe ser distinto de 0 para que sea cuadrático, si no lo que queda es una expresión lineal y los ceros van a ser c menos c sobre b. Entonces, conocemos que estas expresiones en realidad van a estar determinadas por una expresión que se llama discriminante, que es esta que aparece aquí, b cuadrado menos 4ac, y cuando ese discriminante es mayor que 0, pues esto va a tener solución, ¿vale? Y cuando ese determinante es menor que 0, pues como la raíz cuadrada no va a ser real, o sea, no va a tener solución en los números reales, pues esta pues no va a tener solución, no va a tener raíces reales este polinomio de grado 2. O sea, va a tener dos posibles soluciones cuando se tenga que b cuadrado menos 4ac es mayor que 0, que van a ser una con signo negativo y otra con signo positivo. ¿Por qué? Porque van a ser las dos posibles raíces que obtenemos acá, ¿vale? Ahí, recordemos que cuando hallamos la raíz cuadrada hay dos posibles valores, uno positivo y otro negativo, y esos son los que salen de esta raíz. Por eso es que existen dos posibles soluciones. ¿Vale? Tenemos originalmente la expresión menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Y esto dividido entre 2a. Notemos que si b es igual a 0, ¿vale? Esto desaparece y lo que queda es esta expresión. Más menos raíz cuadrada de menos 4ac sobre 2a. ¿Vale? Esta es la expresión que queda. El 2a está fuera de la raíz, está en el denominador, sin la raíz. Podemos introducirlo dentro de la raíz. Al introducirlo dentro de la raíz tenemos más menos raíz cuadrada de menos 4ac dividido por 4a al cuadrado. ¿Vale? Los elementos entran a la raíz elevados al cuadrado y entonces aquí ¿qué es lo que va a suceder? El 4 se va a ir con el 4 y el a se va a ir con el cuadrado. Y entonces la expresión que vamos a obtener va a ser más menos raíz cuadrada de menos c sobre a. ¿Vale? Que es esta expresión que vemos acá. Eso ocurre cuando b es igual a 0. Ahora, cuando c es igual a 0, en el caso en que c sea igual a 0, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener
esta expresión de acá, vamos a escribirla nuevamente, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado. Notemos que ya el término 4ac desaparece porque c es igual a 0, sobre 2a, ¿vale? Fíjense que al b estar elevado al cuadrado y tener la raíz cuadrada, pues esto lo que vamos a obtener es menos b más menos b sobre 2a. Fíjense que aquí hay dos opciones. Si para la parte positiva, la parte positiva de esta raíz, se van a cancelar los b y vamos a obtener 0. Y para la parte negativa vamos a obtener menos 2b sobre menos 2a, con lo cual esto va a ser igual a b sobre a, que son las dos raíces. Pero la parte positiva es negativo, esto es negativo, este es positivo aquí, perdón, y vamos a obtener menos b sobre a. Son las raíces que obtenemos aquí, menos b sobre a y esto igual a 0. Y bueno, y si b y c son 0, pues lo que queda es x igual a 0. En realidad, si se fijan, no tienen que aprenderse ninguna de estas fórmulas, ¿vale? Esto no hay que aprendérselo, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. La única que hay que saberse es esta. Porque de esta se deducen todas las demás. Acabo de deducir ahora mismo todas. Si tú te sabes esta, evalúas el polinomio, vas a obtener el resto de valores. No es necesario saberse nada de esto. O sea, el que quiera sabérselo, se lo sabe, pero es gastar memoria en algo que no es imprescindible. Yo siempre me aprendí esta y con esta hallaba todas las posibles soluciones. Veamos un ejemplo. Nos piden que resolvamos las ecuaciones de segundo grado. Esta 2x cuadrado más x menos 3 igual a 0. 4x cuadrado menos 25 igual a 0. Y x cuadrado más x menos 3 igual a 0. A ver, en realidad aquí no hay que aplicar lo que el b cuadrado menos 4ac en esta de acá, porque aquí obtenemos que x cuadrado es igual a 25 sobre 4, y entonces simplemente hay que aplicar la raíz y poner signo positivo y negativo y queda 5 menos, o sea, 5 sobre 2 y menos 5 sobre 2, que es esto que aparece acá. ¿Vale? Pero bueno, el que quiera aplicarlo, que lo aplique. En esta, por ejemplo, ¿vale? Que está el a, ¿qué tenemos aquí? Menos 1 más menos, o sea, menos 1 es menos b, aquí hay un 1, con lo cual este es el que baja acá, menos 1, más menos raíz cuadrada de que de el 1 al cuadrado, menos 4a por c. C notemos que es menos 3, ¿vale? Se pone con su signo. Entonces, menos 4 por 2, que es a, por c, que es menos 3. Y sobre 2a. A es 2, con lo cual sobre 2 por 2, que es 4. Aquí resolvemos esta expresión. Notemos que es esta parte de acá da menos 4 por menos 3 es 12 positivo, por 2 es 24. Y entonces lo que obtenemos es 1 más 24, que es igual a 25, y es 1 menos 1 más menos raíz de 25 sobre 4. Raíz de 25 es más menos 5, y lo que hacemos es sumar y restar, y obtenemos 4 sobre 4, que es igual a 1, y menos 6 sobre 4, que es igual a menos 3 sobre 2. Notemos que una raíz puede ser entera y otra no tiene por qué serlo. Bien, el número de soluciones. He comentado anteriormente que existe algo que se llama discriminante, aunque esto ya lo deben haber visto, de una ecuación de segundo grado y tiene esta expresión. Fíjense qué es lo que aparece dentro de la raíz. ¿Vale? Aquí es la expresión que aparece dentro de la raíz. Entonces, dependiendo del signo, ¿vale? Del signo que tenga el discriminante, pues la ecuación de segundo grado puede tener 2, 1 o ninguna solución. Evidentemente, es lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Que si el discriminante, si esta expresión de aquí es positiva, va a tener dos raíces, dos raíces reales, ¿vale? Una positiva y otra negativa. Esta es la raíz cuadrada, ¿vale? Va a tener dos resultados, uno positivo y otro negativo. Y eso nos va a llevar a tener dos raíces. Si la expresión que está aquí es igual a 0,
pues la raíz de 0 es 0, es el único valor, como 0 no tiene signo, vamos a tener uno solo, y si la expresión que está aquí es negativo, la raíz no la podemos aplicar, y con lo cual eso no va a tener ninguna solución. Entonces, el discriminante determina el número de soluciones de estas ecuaciones de segundo grado. Cuando el discriminante es mayor que 0, pues vamos a ver que hay dos soluciones. Cuando es igual a 0 hay una única solución, y cuando es menor que 0 pues no hay ninguna solución. Pero todo sale de esta expresión, ¿no? De la expresión de Bhaskara, que es como se le llama a esta expresión. Sale de aquí. ¿Por qué? Porque el resultado de esta raíz, si es positiva, va a tener dos resultados, uno positivo y uno negativo. Si es igual a 0, vamos a tener un único resultado de la raíz, que es 0, y con lo cual la raíz va a ser menos b sobre 2a. Y si es menor que 0, esta expresión no va a tener ningún tipo de raíz real, y con lo cual pues las raíces no van a existir. ¿Vale? Entonces, en resumen, el discriminante mayor que 0 tenemos dos raíces, discriminante es igual a 0 hay una única raíz, y si el discriminante es menor que 0 pues no tenemos ninguna raíz. Factorización de ecuaciones, o sea, al final, que eso no es otra cosa que factorizar polinomios, porque factorizar un polinomio es hallar las raíces o sea, es tratar de expresar el polinomio a la menor grado posible, y en última instancia es tratar de hallar las raíces. Notemos que hallar las raíces de un polinomio es como igualar ese polinomio, o sea, buscar los valores para que el polinomio nos dé 0. Entonces, para calcular su solución hay que igualar a 0 cada uno de los factores. Notemos que si tenemos un producto de cosas iguales a 0, que es cuando es posible que eso suceda, cuando alguno de los factores sea 0, con lo cual si tenemos un producto de cosas iguales a 0, o una es 0 o la otra es 0, así sucesivamente. Con lo cual, ¿cómo se resuelve? Igualando cada uno de los posibles factores que tenemos a 0 y resolver las ecuaciones resultantes. O sea, lo que hacemos es, en lugar de tener una única ecuación grande, lo que tratamos es de factorizarla para tener una menor cantidad de ecuaciones más pequeñas. O sea, más ecuaciones, pero cada una de ellas más pequeñas y más fácil de resolver. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación 3x por x cuadrado menos 1 por x más 2 igual a 0, pues cuando esto es igual a 0, o sucede que o 3x es igual a 0, que es cuando x es igual a 0, o x cuadrado menos 1 es igual a 0, que sucede cuando x cuadrado sea igual a 1, o sea, cuando x es más menos 1, o x más 2 es igual a 0, que sucede cuando x es igual a menos 2. O sea, si esto da 0, tiene que ser o porque esto es 0, o porque esto es 0, o porque esto es 0. ¿Vale? Y las soluciones de la ecuación son x1 igual a 0, x2 igual a 1, x3 igual a menos 1 y x4 igual a menos 2. Todos estos valores hacen que se anule alguno de estos términos, y con lo cual hacen que se anule toda la expresión. Si tenemos una ecuación de grado mayor que 2, ¿vale? Sin descomponer puede factorizarse usando el método de Ruffini, porque a fin de cuentas es un polinomio que vamos a factorizar, o podemos tratar de extraer un factor común. Por ejemplo, si tenemos esta expresión x a la 5 menos 6x a la 4 menos 7x al cubo más 36x cuadrado más 36x igual a 0, aquí podemos sacar factor común x porque no tiene término independiente, y el factor común va a ser el monomio que tenga menor grado, o la x asociada al monomio que tenga menor grado. Aquí es 1, con lo cual sacamos factor común x y nos queda x a la cuarta menos 6x al cubo menos 7x cuadrado más 36x más 36. Las posibles, fíjense que aquí el coeficiente que acompaña al de mayor grado es 1, con lo cual las posibles raíces racionales van a ser los divisores de 36. O sea, p tales que p divida 36. ¿Cuáles son esos? Pues la lista es larga. Pero bueno, podemos ir empezando con los menores. Menos 1, menos 2, 1, 2, etc. Probamos con menos 1, bajamos el 1. Menos 1 por 1 es menos 1. Menos 6 más menos 1 es menos 7. Menos 1 por menos 7 es 7. Esto da 0. Menos 1 por 0 es 0. Aquí obtenemos un 36. Menos 1 por 36 es menos 36 y al sumar da 0.
¿Qué significa esto? Que x menos entre paréntesis menos 1, o lo que es lo mismo, x más 1, es uno de los factores de dicha ecuación. Con lo cual aquí tenemos el x más 1, después podemos evaluar en x más 2, o sea, en menos 2, y obtenemos menos 2 por 1 es menos 2, se suma y da menos 9, menos 2 por menos 9 es 18 positivo, más 0 es 18 positivo, y menos 2 por 18 es igual a 36 negativo, más 36 da 0. ¿Vale? Con lo cual, de aquí que obtenemos que el polinomio es x menos 9x cuadrado más 18. El discriminante notemos que da 9 al cuadrado menos 4 por 18. O sea, esto es igual a 81 menos 72, que es mayor que 0, y con lo cual esta expresión de aquí va a tener raíces reales y podemos hallarla. Este x más 2 sale de que x igual a menos 2 es raíz, con lo cual x menos entre paréntesis menos 2 va a ser uno de los factores de dicho polinomio. Fíjense que aquí tenemos que si igualamos esto a 0, cada uno de estos factores va a quedar igualado a 0, con lo cual x es igual a 0, x más 1 es igual a 0, con lo cual x es igual a menos 1. A ver, esto se sabía del Ruffini, ¿no? No creo que sea x más 2 igual a 0, implica que x es igual a menos 2, y esta expresión x cuadrado menos 9x más 18 tiene que ser igual a 0. Para que esto sea igual a 0, pues las raíces son 9 más menos raíz de 81 menos 72 entre 2. Este valor de aquí es mayor que 0, con lo cual las raíces iban a existir. De hecho, es igual a... la diferencia es 9, con lo cual la raíz es más menos 3. Y tenemos 9 más menos 3, que tenemos x igual a 6, y x igual a 3. Fíjense que podíamos haber seguido aplicando Ruffini aquí, ¿vale? Para los divisores de 18. Los divisores de 18 eran más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6, más menos 9 y más menos 18. ¿Vale? Podríamos haber seguido buscando a ver si había alguna. Pero realmente si ya tienes un polinomio de grado 2, lo más fácil es comprobar el discriminante, ver si da positivo o negativo. Porque además si las raíces no fueran enteras ni racionales, hacerlo a través de, bueno, en este caso tendrían que ser enteras porque el coeficiente principal es 1, pero si las raíces no fuesen enteras, pues estarías probando valores por gusto, con lo cual es más eficiente aplicar el discriminante, que fue lo que hicimos. Y así obtenemos todas las soluciones, el x igual a 0, x igual a menos 1, x igual a menos 2, x igual a 6 y x igual a 3. Muchas gracias, espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y nos vemos en una próxima entrega.